Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, nosotros continuamos y ayer teníamos la postura del sector eléctrico del país respecto a la consulta popular del Yasuní. La postura era por el no, por varias razones que nos había dado Roberto Aspiazu, entre ellas, pues que a su criterio es una consulta que se da a destiempo, porque eso tenía que haberse consultado hace más de 10 años, cuando justamente Yasunidos lanzó esta iniciativa y cuando, bueno, todavía no se explotaba el petróleo. También daba otras razones económicas y que esto acarrearía pues multas importantes al país si es que se deja de explotar el petróleo, porque ya hay, bueno, algunos compromisos internacionales que tiene el país justamente, y que no sería algo bueno dejar de explotar el petróleo que ya está allí, que ya está toda una inversión montada. Y además, lo tercero es que toda esa inversión que está montada tiene un costo, y esto tendría, si es que gana el sí de la consulta, tendría que desmontarse todo ese aparataje, cerrar los pozos y hacer todo un sistema de remediación que también costaría muchísimo dinero al Ecuador. Eso además de las multas internacionales. En todo caso, esta es una iniciativa que ya vio la luz hace poco, pero que esperó muchísimo tiempo, más de 10 años, que se va a consulta. Así es como la Corte Constitucional calificó este pedido del colectivo Yasunidos de consultar a la ciudadanía si quiere o no que permanezca bajo tierra el crudo de los campos de Ispingo, Tiputini y Tambococha, el llamado ITT. Así pues, el colectivo Yasunidos tardó una década, poco más, en conseguir que las autoridades den paso a esta propuesta de consulta popular para mantener bajo tierra el crudo de los yacimientos de Yasuní. Bien, esta es una consulta polémica por estos argumentos que hemos expuesto, que hemos trasladado de parte de sectores que se oponen a la consulta. Ahora tenemos a doña Esperanza Martínez, de ella es vocera de Acción Ecológica, y también queremos escuchar el otro lado de la historia, porque también el Yasuní es una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta. Se halla también el área petrolera de más proyección del Ecuador, el bloque ITT. Pero bueno, ¿qué podemos decir sobre esta iniciativa que logra, después de más de una década, concretarse una vez que lamentablemente ya se empezó a explotar el petróleo en esta zona, pero que, bueno, hay una consulta de por medio? Los ecuatorianos de este 20 de agosto iremos a las urnas para elegir si es que queremos o no dejar bajo tierra ese petróleo que queda, que ya se empezó a explotar, pero que todavía está allí y que podemos hacer algo. ¿Cómo vemos esta oportunidad, doña Esperanza? Y bueno, hay esperanza para el Yasuní TT. Hola, buenos días. Yo creo que es una consulta maravillosa la que se nos viene. Creo que es una oportunidad el hecho de que nos inviten esta vez a votar no solamente por un candidato, que además esta vez dura tan poquito, sino por un tema tan trascendental para el futuro del país, para pensando no solo en el país, inclusive en el planeta, que se pueda decidir a qué le vamos a dar más peso, si a la conservación o a los temas del extractivismo. Entonces, creo que es una consulta maravillosa y por eso sí, por supuesto que hay esperanza. Alrededor del sí está la esperanza de muchos de los ecuatorianos que firmamos para que se haga esta consulta. Y yo empezaría diciendo que sí es verdad que se hace 10 años más tarde, pero ese es el costo del fraude que ocurrió. Ha tocado pasar 10 años, ir de tribunal en tribunal, pedir auditorías, pedir reconteo de firmas para demostrar que se hizo un fraude y eso realmente es un atentado para la democracia y es algo que no es saludable para el país. En ese sentido, creo que es una reconciliación con todo un concepto de participación y democracia. Que es tarde, pero es mejor que sea tarde a que no ocurra y a que haya no solamente el fraude, sino este sentido de estar defraudados con la Exacto. democracia. Entonces, me parece que eso es muy importante. Es verdad que la mayoría de argumentos que se escuchan ahora en los medios son argumentos económicos. Yo no soy economista, yo soy bióloga,
Pero sí quisiera decir, porque hay este sentido como de ansiedad de lo que vamos a perder y estamos colocando solamente el argumento económico en eso que vamos a perder. Tú empezabas señalando que es la zona más biodiversa por metro cuadrado. Nosotros en la época que recogíamos firmas aprendimos que, por ejemplo, en una hectárea del Yasuní hay más árboles y arbustos que en toda Norteamérica juntos, que en todo Canadá y Estados Unidos juntos, y eso hace que sea una zona maravillosa. Pero además es una zona en donde la obligación que asumimos los ecuatorianos y que el Estado debió haber garantizado era la conservación. Los sentidos de conservación no son vistos en la lista de lo económico, pero son vistos en la lista de lo vital. La conservación tiene sentido porque nos garantiza el agua, nos garantiza el aire limpio, nos garantiza el futuro, nos garantizan los espacios de recreación y eso también es importante. No solamente de pan viven los seres humanos viven de estas relaciones vitales con la naturaleza y por eso el sí para el Yasuní es como una cosa fundamental, ¿no? Ahora, se han hablado de muchas cifras y como digo, no soy economista, pero sí he escuchado los argumentos y creo que se hablan de cifras que son infladas, que son exageradas, que no descuentan los gastos. Si se dice que son 1.200 millones, a veces he oído que pueden ser hasta 2.000, pero hay otras cifras que dicen que eso ni se acerca al valor real porque hay que descontar lo que se haga, lo que se gasta en el Yasuní. Y más aún, diría yo que hay que descontar algo que le escuché al mismo señor Aspiazu decir, y es que para poder extraer esas zonas había que hacer aún más inversiones, había que mejorar la refinería, había que hacer más inversiones en términos operativos. Y lo que no se está diciendo es que en todas esas inversiones el porcentaje de corrupción es gigantesco. Leí ayer un mensaje que nos decía que en los 10 años pasados, solamente en el tema petrolero, ha habido un prejuicio para el Estado de 15.000 millones de dólares. Yo cuando tiene tantos ceros, estoy segura que ni yo ni quienes nos escuchan alcanzan a dimensionar esto. Así es. Pero sí puedo decir que lo que se estima que va a ser el total de beneficio para el Estado es la mitad de esto. Es decir, el total de operación hasta cuando se cierran esos campos, si es que no se cerraría ahora, serían 7.900 millones y sin embargo en 10 años pasados hubieron 15.000 millones de dólares de perjuicio y esto tuvo mucho que ver con el cambio de sistema contractual. Entonces, si nosotros pensamos cuánto se va en corrupción, es algo que realmente al país le debe, y creo que le duele, no solo le debe doler, le duele. Si nosotros pensamos que muchos de los funcionarios, no digo que todo funcionario petrolero sea corrupto, pero que muchos que han tenido y han estado en posiciones de poder o están prófugos o están presos, y la cantidad de corrupción por sobreprecio, por compras mal hechas, es tan grande, debemos no solamente restar lo que se gasta en la extracción del petróleo, que según el ministro René Ortiz y tomando en cuenta los datos referenciales de un bloque con un crudo parecido, o con un crudo pesado como es este, él calcula, él decía son como $50. En otras zonas es menor el costo de extracción según la empresa petrolera, pero si restamos eso, vamos bajando del 1.200.000 a 400.000 y finalmente los datos nuevos de los economistas son 147 millones, lo que se perdería al año, que sigue siendo mucho, muchos ceros sigue siendo mucho, pero ya no es lo que nos están diciendo, ya es menos del 1% del PIB, ya es muy poco y seguramente lo que perdemos en el Yasuní es mucho más y por eso hay esta apuesta de plantear el sí a la conservación. No quiero ponerlo en cifras económicas, quiero ponerlo en términos de lo que tenemos allí. Allí tenemos especies únicas, allí tenemos la actividad petrolera, lo que suele hacer, lo que hacen. Y en el Ecuador sabemos mucho de la actividad petrolera porque aquí tenemos esto que fue llamado el juicio del siglo, que es el caso de la Chevron Texaco, y ahí está documentado todos esos impactos y sabemos que los ríos se contaminan y las especies silvestres desaparecen. Nosotros tenemos en estas zonas delfines rosados, nosotros tenemos en estas zonas el territorio de los jaguares, nosotros tenemos árboles milenarios, tenemos una riqueza en aves, en anfibios, o sea, es una cosa gigantesca lo que tenemos y esto ha ido construyendo y de hecho eso es lo que ocurrió con el Ecuador, pasó a ser reconocido como el Ecuador más maravilloso desde el punto de vista ambiental y de la conservación. Ya tuvimos un primer premio que era Galápagos. Este quizás es, digo, sin duda es el parque nacional
más importante del Ecuador continental y por temas de endemismo y temas de biodiversidad, seguramente es el más importante. Pensar que vamos a instalar una actividad de probado impacto ambiental, una de las más devastadoras desde el punto de vista ambiental, es una locura. Y es una locura que además supone una actividad que finalmente es ilegal. Y solo termino diciendo al argumento que tú colocabas, que cuando se dice que todo lo que vamos a perder no solamente es lo que no recibimos, que ya están empezando a bajar un poco el argumento de lo que no recibimos, porque las cifras revelan que eran montos exagerados. Ujú. Ahora se dice que va a costar mucho el retiro de la infraestructura, pero debo decirte que desde el punto de vista de la ingeniería petrolera, yo soy auditor ambiental también, es obligatorio para una empresa incorporar en los gastos de operación el abandono de las operaciones. Así es. Eso es por ley. Entonces, no es que va a costar mucho, va a haber que hacer lo que si no se hace hoy, seguramente se hará en 2 o 5 años, porque el petróleo es un recurso no renovable. Y es un recurso que de todas maneras uno le proyecta a 25 años, a 30 años, y el costo del retiro de la infraestructura debe y de hecho está incorporado en el costo de extracción. Entonces, no es que va a haber millonarias cantidades que por el abandono y menos aún millonarias cantidades por los contratos, porque la Corte Constitucional analizó los casos de los contratos y ve que prácticamente todos se cierran hasta el 2024 y el plazo que da la Corte es justamente tomando en cuenta Un año. un año, que es el tiempo en donde ya no habrán esos contratos. Entonces, creo que nos están tratando de incubar el miedo a lo que vamos a perder, y lo que deberíamos incubar es la alegría de lo que vamos a ganar. Vamos a ser un país que pase a ser el primer país que realmente se compromete con la conservación y que realmente da un paso por el cambio climático. Y yo estoy segura que los ecuatorianos que viven fuera van a sentir qué significa la dignidad de ser un país de este tipo. Importante, amigos, son las 8 en punto. Conversamos con Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica. Hablamos sobre esta consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní. Hablando de cifras, Petroecuador mencionaba el costo de esta decisión se calcularía en 16.470 millones. Incluye varios rubros. Ahora, Esperanza nos dice, bueno, por la corrupción se pierde mucho más. Y en eso creo que tiene toda la razón, porque se calculaba en la década pasada más o menos 80.000 millones, 70.000 millones que se pierde por corrupción exclusivamente. Así que, bueno, esa era una cifra que dio en su momento la Comisión Anticorrupción. En todo caso, son cifras impresionantes que uno no calcula, no lo puede dimensionar. Lo que sabemos, Esperanza, es que lamentablemente sí, esta consulta quizás llega a destiempo, ¿no? Porque esta propuesta que fue planteada por Unidos inicialmente fue para 2013 durante el gobierno de Rafael Correa y, como recordamos, fue archivada por los entonces jueces constitucionales, así como descalificada por los entonces consejeros electorales, que eran simpatizantes del régimen de ese entonces. Ahora, hubiera sido ideal que esta consulta llegue y que, bueno, se dé antes de que se esté explotando ya el petróleo en el Yasuní, pero eso ya no hay cómo, no hay cómo retroceder el tiempo. Y bueno, ahora tenemos esta oportunidad. Doña Esperanza, ¿qué nos puede decir respecto a, bueno, todo lo que podríamos ganar si es que el sí gana en esta consulta? Bueno, el hecho de que pueda ganar el sí, yo podría hacer un listado, ¿ya? Y voy a empezar con lo último que acabas de decir tú: ganamos en democracia, porque la consulta llega tarde, pero llega. Sería terrible que no llegue, digamos, y que llevemos esa frustración de por vida. Entonces, creo que ganamos mucho en democracia. Creo que ganamos en dignidad, en el ser el volvernos un país que lidera un tema como estos a nivel mundial. Y creo que los ecuatorianos tenemos como esa autoridad. Hace muchos años yo leí una encuesta que decía de qué está orgulloso el Ecuador. Y era muy bello pensar que estaba orgulloso de su propio territorio, de su propia diversidad, de ser un país en donde tienes costa, tienes los Andes, los nevados, tienes la Amazonía, tienes Galápagos. Y bueno, también estábamos orgullosos de nuestra selección, pero lo primero era este orgullo del país que tenemos. Ahora, en términos como muy prácticos, como muy territoriales, sí tenemos que tomar en cuenta algunas de las razones por las que esta es la zona
que los científicos y que está como instalado en la información de los ecuatorianos, que es una zona única, ¿no? Esta es una zona que fue refugio del Pleistoceno. Muchas veces se decía que la Amazonía era algo así como el pulmón del mundo. Yo diría que fue más que el pulmón del mundo, era el útero del mundo. Es en donde se mantuvieron las especies cuando vinieron las glaciaciones, se mantuvieron estas islas de vegetación que son las que repoblaron la Amazonía. Es decir, esta región de aquí, en la región justo del Yasuní, fue uno de estos refugios que permitió que después de las glaciaciones vuelvan a repoblarse en el fondo el conjunto de la Amazonía. Entonces es el lugar en donde nacen este tipo de ecosistemas. Se dice además que uno de los ríos voladores más importantes que hay está justamente en esta zona. El concepto de río volador es una cosa que las comunidades indígenas los han hablado siempre. Los indígenas siempre dicen que es tanto el agua que fluye como el agua que va de arriba abajo y que eso se puede ver un poco a la distancia. Tú puedes ver cuando hay lluvias como son una especie de ríos que te conectan con la atmósfera. Ahora hay mapas que saca la NASA y que te demuestre cómo funcionan estos ríos y en esta zona hay uno de los ríos voladores más Wow. importantes. Además, esta es una zona, le escuché una vez a un campesino de una zona de páramo de Chimborazo explicar a los niños por qué tenía relación el páramo con la Amazonía y fue muy bella su explicación. Porque les decía a los niños en la Amazonía, les decía, miren aquí, todos estos árboles tienen tantas hojas, no solo las de los árboles, sino las de las bromelias, las de las orquídeas, las de todas las epífitas que aumentan la superficie de respiración de los árboles y hacen que se formen las nubes. Y esas nubes, decía él, van a llover en el páramo. Y Claro. en el páramo, el páramo absorbe esa agua y de hecho tenemos agricultura en los Andes porque hay esas fuentes de agua y nacen los ríos y él decía, y esos ríos vienen nuevamente a la Amazonía. Entonces, la Amazonía no es una zona que no sea distante al conjunto del país, digamos. No es una cosa que está fuera de nuestro escenario geográfico. Está en cada uno de nuestros alimentos, está en la lluvia, está en las nubes que tenemos en la sierra. Entonces, la relación que tenemos como este ecosistema, digamos, como esta relación con el agua es muy importante y entonces el perder el agua es gravísimo. Y uno dice, bueno, la operación petrolera no ocupa tanto espacio, pero la verdad es que sí ocupa, porque tú abres carreteras y las carreteras rompen estos equilibrios de la selva y tú provocas que, por ejemplo, todas las plantas bromelias y las epífitas son muy frágiles, o sea, necesitan un aire muy limpio y necesitas un tipo de ecosistema en donde los animales tengan por dónde moverse, porque la selva está en un proceso de permanente coevolución con los seres humanos que allí habitan y con los animales que allí habitan, y eso necesita unas condiciones de vida. Ahora, Y esperas, el tema es que ya están esas carreteras abiertas, ya sí, está todo, la infraestructura sí, montada. pero sabes, la naturaleza es maravillosa. El momento en que tú suspendes la fuente de contaminación, la naturaleza va regenerándose. Si tú has visto en las calles de Quito, las plantitas, los dientes de león van abriendo espacio en las Así es. mismas veredas, ¿no? Entonces, lo que se plantea y siempre se planteó, que las carreteras que estaban construyéndose tenían que ser hechas de cemento, de planchas de cemento que podían, ese era el argumento cuando las construyeron, a menos que nos Ujú. hayan mentido entonces que podían levantarse fácilmente y retirarse. Hay que levantarlas, retirarlas y permitir que la selva vuelva a ser repoblada. Y toda esta infraestructura, esta infraestructura metálica, digamos, que Ujú. yo no quiero llamarle chatarra, porque seguramente hay muchas cosas que sí podrán reutilizarse, están hechas para que puedan retirarse porque en el plan, en el estudio de impacto ambiental, hay un capítulo obligatorio que se llama plan de abandono. Lo que hay que hacer es aplicar ese plan de abandono y supuestamente eso estaba pensado para que haya ese abandono y con las características del crudo que hay, que ya lo sabíamos Que es muy pesado, es además. demasiado pesado y sabes que el hecho de que sea pesado no es una cosa que describe el crudo, describe toda la operación, porque cuando el crudo es más pesado, tiene más desechos, es más difícil sacar. Ujú. No es que lo sacas directamente, tienes que meter diluyente para que pueda salir. Y esto hace que esos crudos tengan una cantidad de desechos brutales. Yo decía en una entrevista que me hicieron ayer que de cada 100 barriles que salen de estos campos, es más del, digamos, de cada 100 barriles, tú tienes entre 7 y 9 que son petróleo. Y es petróleo pesado que para sacar tienes que inyectar más desechos.
Es decir, el porcentaje de desechos tóxicos es altísimo. Eso se está colocando en otro campo que se llama Edén y es un campo que ya tiene muchos problemas porque está colapsándose esa capacidad de reinyección y hay muchos desechos que sí se están quedando. A mí lo que me preocupa es que en ese plan de abandono sí debería haber como un proceso de vigilancia para ver qué nomás es lo que se está quedando allí, porque deberíamos intentar limpiar toda esa superficie que en teoría no tiene desechos enterrados, porque en teoría todo se sacó, pero a mí me parece que sería justo que haya una capacidad de verificación para que realmente salgan todos estos desechos. Y esto no es que sea una actividad que está por fuera de la planificación de la industria petrolera, está por dentro, era obligatoria. Nos vendieron el proyecto con el argumento de que no iba a quedar ningún tipo de desecho en la zona y que iba a poder levantarse esa infraestructura. Bien, yo quiero agradecer a Esperanza Martínez, vocera de Acción Ecológica, que está promulgando el sí en esta consulta del Yasuní, porque no se trata de cualquier zona, es, bueno, un santuario de biodiversidad. Gracias, Esperanza, que nos dice que sí hay esperanza para el Yasuní. Por supuesto que sí. Con el Yasuní sí hay mucha posibilidad de tener como, creo que esto va a ser un parteaguas para, por lo menos para mi generación y la generación de los jóvenes, de ver lo que logramos con ese sí.